Hola, muy buenos días, tardes o noches, porque no sé ni cuándo lo voy a poder publicar. Así que esto es el extra de Argifonte. Yo soy Víctor Gabriel y bueno, doy paso a la cabecera y a ver si logro hacer la grabación en condiciones. Va a ser pequeña, pero es que tengo que decirlo. Es que hoy se hace un año. Venga, voy a dar paso a la entrada. Bienvenidas, bienvenidos al Extra de Argifonte. Hola, muy buenas. Muy buenos días. Espero que esta sea la definitiva, porque llevo una cantidad tremenda de intentos de grabación y no hay manera. Bueno, pues hoy solamente voy a hacer un pequeño corto, porque resulta que quería haber grabado ayer y publicado, porque ayer se cumplía un año en el que comencé a grabar en Anchor, que es la plataforma de podcast en la que, bueno, ahora ya ha sido comprado por Spotify, pero bueno, el tema no es ese. El tema es que se cumple un año, 365 días, pero como resulta que este año es bisiesto, pues lo hago hoy, 366 días después. Bueno, la cosa es que comencé en un principio haciendo las grabaciones en el ordenador y luego las subía como una forma de alojar y compartir los audios en iVoox. Pero al ver que Anchor me permitía también grabar, pues me dije, bueno, la mejor forma que puedes hacer es esta. Y eso es lo que he estado haciendo. Pero lo he hecho poquito a poco. La verdad es que no tenía yo demasiado claro cómo hacerlo. Y ha sido un arranque bastante tímido. Empecé haciendo esas grabaciones, las pasé a Anchor, luego quise empezar a hacer unas grabaciones en las que iba explicando cómo estaba siendo mi experiencia en cuanto a hacer un podcast, pero no lo tenía demasiado claro, la verdad. Y ya al final, en septiembre, me decidí a hacerlo más en serio y tal como lo hice, bueno, tal como lo decidí, dije, bueno, pues voy a cambiar de temporada, porque ya era desde junio hasta septiembre. Dije, bueno, pues vamos a empezar la segunda temporada, que realmente debería ser la primera temporada, porque lo otro habían sido simplemente pruebas y podría verse como la temporada cero. Bueno, eso es lo de menos. La cuestión es que al final, teniendo en cuenta unas cuantas por un lado y que otras cuantas por otro, al final he hecho bastante más de lo que yo me pensaba hacer. ¿Y qué quiero decir? Pues que he hecho 48 podcasts. Y solamente desde septiembre hasta ahora han sido 41 quizás. Vamos, la verdad es que ha estado bastante bien, no me puedo quejar. Y aunque había algunos que han sido un poquillo regulares, quizás. Pero regulares porque no sabía ni tan siquiera de qué forma hacerlo. Tengo un podcast que es el Diario de Argifonte y ese está siendo más, lo tengo yo más claro, me siento más cómodo porque como él no es de una temática concreta, sino conforme voy hablando o me van pasando cosas, lo voy exponiendo, pues me está resultando más fácil de hacer la grabación. ¿Qué pasa? Que que es empezó siendo el diario de Argifonte, luego había pensado ponerle distintos nombres, no lo tenía demasiado claro, para que al final, después de hablar con... Vaya, me he quedado en blanco. Eh, el creador de tupodcast.com, que no me acuerdo cómo se llamaba, lo siento, no me acuerdo. Y hablando también con Pedro Sánchez, al final me pareció bastante buena la idea de llamarle el extra de Argifonte y el otro el diario de Argifonte. Y de esa forma hacerlo que fueran un nombre más corto, más sencillo de recordar y no tan largo como por ejemplo que había pensado ponerle el diario de Argifonte Extra. La verdad es que demasiado largo. Bueno, sea como fuere, la verdad es que aún así el nombre, tanto en uno como en otro, Argifonte es, y ya lo contaré en otro podcast, se puede decir que la bandera de que me define en el tema de tanto el blog como el podcast.
y nada, no quería eliminar esa palabra, ese epíteto del dios Hermes. ¿Y qué pasa? Que resulta que todavía el extra no termina de estar engrasado, se puede decir. Es como una rueda dentada que está buscando ahora mismo embragar con otra rueda. Y claro, estoy buscándole exactamente qué puede ser. Porque por un lado me parece estupendo utilizarlo como un podcast en el que expongo entradas que veo que son un tanto delicadas para exponerlas en un blog. Porque el blog eh, tú puedes escribirlo de una forma y el que lo lee con el ánimo que lo está leyendo en ese momento. Y puede que tú estés escribiendo una cosa y el otro, la otra persona, el receptor, lo esté interpretando de una forma completamente diferente. Sin embargo, puede que cuando lo haces en un podcast logre transmitir muchísimo mejor el mensaje. Pero claro, eso es una posibilidad. La otra posibilidad o añadido a esa posibilidad es la de una extensión, es decir, tomar antiguas entradas y ampliar información y quizás pues editarlo de una forma más pausada, más tranquila, como por ejemplo la entrada que he hecho última, que era sobre el sentido de la vida. En la próxima tengo pensamiento de hacer una que es sobre los seres huecos. Se me ha pasado, llevo muchísimo tiempo dándole vueltas a eso. Es más, hay un tema que he puesto en el diario que resulta que quizás debería haberse pasado al extra, como es la influencia que tienen los móviles en la forma de ver nosotros las cosas, en la eliminación de la brecha digital, en la reducción o eliminación ¿cómo se puede decir? Que ahora me he quedado en blanco. Esto es muy malo, ¿eh? Esto de ponerte a hablar dentro del coche viendo cómo va pasando todo el mundo, te queda fuera de juego. Eh, bueno, eh, el aprender uno mismo sin la necesidad de una autoridad que esté formada sobre la materia que tú quieres aprender y que te puede evitar llevar a malas interpretaciones o interpretaciones literales de textos que son alegóricos. Y claro, eso quizás debería haberlo pasado al extra, pero en ese caso, en ese momento consideraba que era más crucial hablar, porque es que precisamente lo que estaba ocurriendo en ese momento era lo que está ocurriendo todavía. El ambiente tan desagradable que es entrar en Twitter, leer las noticias en la televisión, en el periódico, ver la televisión, las noticias y es tremendo. Y la verdad, al final pues termina uno desconectando. Y eso me lleva a otra entrada que hice que hablaba sobre precisamente eso de al final uno termina queriendo hablar y escuchar solo de aquello que le agrada, con lo que puede suceder cualquier cosa muy grave en tu alrededor y no enterarte hasta que te llega, por ejemplo, la ola del tsunami o te llega un militar de un país que te ha invadido. Bueno, la cosa es que, así, no sé exactamente qué es lo que voy a hacer o voy a ir haciendo con este podcast, porque había pensado también otros temas que quizás en un futuro, espero que no muy lejano, lo pueda aplicar. Bueno, no quiero liarme más, solamente decir que me ha sorprendido muchísimo la cantidad de lugares desde donde se me escucha y bastantes países. Y aunque eso, ya sé, no es importante porque lo importante es hacerlo uno, claro que sí, pero me llama muchísimo la atención ver desde dónde y quiénes me escuchan. Y he conocido lugares bastante desconocidos para mí. Los países donde más se escucha, pues también me llama la atención. A ver, pues la primera no, porque es España. Pero la primera, aparte de España, pues se escucha en Estados Unidos, en México, Colombia, Brasil. La verdad es que me llama muchísimo la atención.
Y bueno, lo que quiero decir, que muchísimas gracias por escucharme, porque para mí, realmente, para mí el tiempo es un tesoro. No lo digo como una frase, es que realmente lo siento así. Y cuando alguien dedica su tiempo a poder escuchar a otra persona, y más cuando uno está haciendo con todo el cariño del mundo un podcast o escribiendo un blog, cuando alguien me contesta o me dice que lo escucha o veo que simplemente tiene cierta acogida muy muy humilde, pero cierta acogida, pues la verdad es que se siente uno maravillado por esto. Muchísimas gracias a todos y ya sabes, el tiempo vuela y por lo tanto apresúrate despacio, aprovecha el tiempo al máximo. Venga, pues un abrazo a todo el mundo y nos vemos, nos escuchamos, nos escribimos como sea dentro de muy poco. Hasta luego. El Extra de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes-Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.